En verdad, la cuestión de mantener a Rodrigo dentro de la plantilla del Real Madrid sigue siendo una discusión que despierta pasiones, y al mismo tiempo, exige un análisis frío y estratégico. Cuando pienso en la relación que ha construido con la afición, en la manera en que ha sido testigo de momentos gloriosos en la camiseta blanca y en la manera en que su talento ha iluminado los partidos más importantes, me invade una sensación de gratitud que se vuelve casi palpable. No es solo un jugador, es un recuerdo, un trofeo viviente que ha hecho que la gente aliente con más fervor, que haya cantado y que haya sentido la gloria del club en su máxima expresión. El relato de Rodrigo se escribe en los momentos más emblemáticos del club: la remontada en el Bernabéu contra el Atlético en 2019, la victoria de la Champions en 2021 cuando su cruzada izquierda dejó sin aliento a la defensa rival, o el gol de la victoria en el partido de la Supercopa que selló la temporada 2-0-2-3-2-4. Cada uno de esos instantes se convirtió en un episodio de la narrativa colectiva del madridismo, y Rodrigo, con su velocidad y su visión de juego, se transformó en el héroe de esas escenas. La afición lo recuerda como el jugador que, sin necesidad de un título personal, entregó el alma en cada encuentro, haciendo que la pasión se transmitiera a través de las gradas, en los cafés del barrio, en los hogares de la ciudad y en los radios de la provincia. Pero cuando se trata del futuro, cuando se trata de la continuidad de la plantilla y de la necesidad de seguir compitiendo a la altura de las expectativas que el Madrid ha impuesto a sí mismo, la realidad exige una mirada más objetiva. Y es ahí donde mi posición se vuelve más clara. Si alguna vez aparece una oferta que realmente refleje el valor de Rodrigo, yo vendería al jugador. No me estoy refiriendo a que el club deba deshacerse de él de inmediato, ni a que el Madrid deba intentar forzar la venta de manera precipitada. El plan de Merino, según la información disponible, es esperar a que el jugador se recupere, observar cómo regresa a la actividad física tras la lesión que lo dejó fuera de juego durante meses, y determinar cuál podría ser su papel dentro del nuevo proyecto. Esta estrategia me parece sensata, pero también plantea un problema que va más allá de la lesión física. La pregunta que surge es: ¿en qué posición jugará Rodrigo? Rodrigo siempre ha demostrado su comodidad y su destreza atacando desde la izquierda, pero la presencia de Vinicius en esa posición complica la ecuación. Además, con la incorporación de Mbappé como referencia ofensiva y la constante búsqueda de nuevas alternativas para construir un ataque aún más competitivo, la plantilla del Real Madrid se vuelve cada vez más complicada. Imagina la escena: Rodrigo regresa después de meses de ausencia, necesita minutos para recuperar su ritmo, necesita confianza y necesita sentirse importante. Merino no puede organizar el equipo pensando en recuperar el protagonismo individual de un jugador, tiene que usar a quienes encajen mejor en su sistema. Y ahí aparece un problema enorme. Estamos hablando de un futbolista excepcional y valioso que no puede convertirse en una pieza secundaria. El dilema se intensifica cuando se recuerda que la filosofía de Merino se basa en un ataque fluido y en la rotación constante de jugadores. La izquierda, tradicionalmente el terreno de los extremos que desbordan y entregan, se ha vuelto un punto de encuentro donde la creatividad y la velocidad se fusionan. Rodrigo, con su habilidad para desbordar y su capacidad de finalización desde el borde del área, encaja perfectamente en esa descripción, pero la presencia de Vinicius, quien aporta un ritmo aún mayor, hace que el espacio sea limitado. La llegada de Mbappé, por otro lado, introduce una nueva dimensión: su velocidad, su capacidad de generar juego y su sentido del gol. En un esquema donde Mbappé se coloca en el centro del ataque, la necesidad de un extremo izquierdo que pueda combinar y desbordar se vuelve más crítica. Rodrigo podría asumir ese rol, pero eso implicaría que su función se reduzca a la de un segundo extremo, lo que no es ni justo ni estratégico para un jugador de su calibre. Además, la dinámica de la plantilla no solo se basa en la posición física, sino también en la química de los jugadores, su adaptación al estilo de juego y su capacidad para trabajar en conjunto con la defensa. Rodrigo ha demostrado que, cuando se le da la libertad de moverse entre la línea defensiva y el ataque, el resultado es una sinergia que produce gol. Sin embargo, el plan de Merino parece inclinarse hacia la consolidación de un esquema más rígido y menos flexible, lo que podría limitar la creatividad que Rodrigo aporta. El aspecto financiero también juega un papel crucial. El Real Madrid, con su modelo de negocio basado en la venta de jugadores de alto perfil, debe considerar el valor de Rodrigo en el mercado. Si el club logra que se le ofrezca una cifra que refleje su estatus, la venta no solo sería una ganancia económica, sino también una oportunidad para reforzar otras áreas que necesiten atención. Pero la decisión no debe tomarse sin antes valorar el legado emocional que Rodrigo ha dejado en el club y en sus seguidores. La historia del club está llena de ejemplos donde los jugadores que se convirtieron en ídolos se han visto obligados a retirarse por razones de la plantilla. La comparación con el caso de Ángel Di María o con la salida de Luka Modric, aunque en contextos distintos, muestra que la afición no siempre entiende la lógica detrás de las decisiones de los directivos. Por eso,
La narrativa que rodea a Rodrigo debe ser manejada con cuidado, evitando que la pérdida de un jugador se convierta en un episodio de descontento. En última instancia, la pregunta que persiste es, ¿qué legado quiere dejar el Real Madrid con la gestión de Rodrigo? ¿Quiere que se le recuerde como un jugador que, a pesar de las dificultades, dio lo mejor de sí y ayudó a mantener la tradición de la grandeza? ¿O prefiere que el club siga construyendo una nueva era donde los jugadores son piezas de un engranaje más amplio, sin que la individualidad se pierda? El debate, por tanto, no solo gira en torno a la posición de un jugador ni a una cifra en euros. Se trata de una cuestión más profunda que involucra la identidad del club, la relación con la afición y la visión estratégica a largo plazo. Rodrigo, con su trayectoria, su pasión y su contribución, es un ejemplo de cómo la historia del Real Madrid se escribe en los corazones de quienes lo siguen, y cualquier decisión debe respetar tanto la lógica de la gestión como la emoción que ha alimentado a la hinchada durante años. La respuesta, al final, dependerá de cómo el club decida equilibrar la tradición y la innovación, de cómo el entrenador Merino logre integrar a sus jugadores en un proyecto coherente y de cómo el mercado decida valorar el talento que ha hecho latir la pasión en el Bernabéu. Para mí, mantener a Rodrigo en el banquillo durante meses sería un negocio peor que venderlo por una cantidad importante. Cada día que pasa sin ver a nuestro centrocampista en acción, la cifra en la nómina se vuelve un peso que no aporta al rendimiento ni a la moral del plantel, y eso, en la era del fútbol de datos y la gestión de activos, no tiene cabida en la estrategia de un club como el Real Madrid. El juego del fútbol moderno no solo se mide por los goles y las victorias, sino también por la eficiencia económica, la rotación de talento y la capacidad de aprovechar cada oportunidad para reforzar la plantilla. Si el club decide quedarse con un jugador que solo ocupa un lugar sin aportar al rendimiento, se está entregando una oportunidad perdida, un recurso que se puede usar de otra manera, tanto en el campo como en el balance. Y es aquí donde quiero saber la opinión de la afición. Si llegara una gran propuesta, ¿qué harían ustedes? ¿Rodrigo se queda o se vende? Dejen su respuesta en los comentarios, porque quiero saber lo que piensa el madridismo sobre esta situación. La pasión de la hinchada siempre ha sido un elemento central en la historia del club, y es justo que el público, que ha visto a Rodrigo dar noches de pura magia en el Bernabéu, participe en la decisión que puede cambiar el rumbo de la historia. Cuando los aficionados se reúnen en la grada o en la pantalla para discutir la mejor forma de seguir creciendo, se convierte en un debate que trasciende el simple hecho de fichar o vender. La voz de la afición debe ser escuchada porque son los que, día tras día, alimentan la energía que impulsa a los jugadores y al cuerpo técnico. Cuando el club se enfrenta a una decisión estratégica, la respuesta del público puede marcar la diferencia entre una estrategia acertada y una equivocación que se sentirá en la cancha durante años. Aprovechen para darles like y suscribirse al canal si quieren seguir toda la actualidad del Madrid con nosotros, porque a veces nos cuesta aceptar como aficionados que el agradecimiento no puede convertirse en una obligación deportiva. Cuando hablamos de agradecimiento, hablamos de un reconocimiento a los momentos de gloria que Rodrigo ha brindado al club. Sus destellos de velocidad, su precisión en el pase y su capacidad de decidir partidos en los momentos más cruciales han dejado huellas imborrables. Pero la gratitud no debe convertirse en una barrera que impida al club seguir evolucionando. La historia del Real Madrid está llena de jugadores que, a pesar de ser pilares en su momento, fueron vendidos para dar paso a nuevas generaciones. Es una realidad que, aunque dolorosa para los hinchas, ha permitido al club mantenerse competitivo y seguir creciendo en la escena internacional. Por eso, el agradecimiento, aunque eterno, no debe convertirse en un obstáculo para la toma de decisiones que beneficien al club a largo plazo. Podemos agradecer eternamente a Rodrigo por esas noches mágicas, y al mismo tiempo, reconocer que quizá ha llegado el momento de tomar caminos diferentes. Una cosa no elimina la otra. La trayectoria de Rodrigo está marcada por su entrega, su disciplina y su pasión. Cada vez que entró al campo, se podía sentir el fuego en sus piernas. No obstante, el fútbol evoluciona, y las necesidades del club también cambian. El Real Madrid no puede quedarse atado a un jugador que, aunque valioso, no se ajusta más al plan de juego de la dirección técnica. La decisión de vender o quedarse debe basarse en la visión del club, en la necesidad de fortalecer otras áreas del equipo y en la capacidad de convertir ese recurso en un activo que aporte al futuro del club. Así, la decisión puede ser un acto de amor y de lógica, una manera de honrar el pasado sin perder de vista el futuro. El Real Madrid siempre debe mirar hacia adelante. Si Merino descubre que no puede ofrecerle a Rodrigo un papel verdaderamente importante, no tendría dudas de escuchar ofertas, pero ofertas importantes. Cuando el entrenador de la afición se enfrenta a la realidad de la plantilla, la decisión se vuelve más que una cuestión de sentimentalismo. Es una cuestión de estrategia, de recursos y de visión a largo plazo. Si Merino cree que Rodrigo no encaja en su esquema, no hay vergüenza en buscar otras opciones.
El club tiene la capacidad de atraer a jugadores de la talla de Rodrigo, y el dinero que se reciba por su venta puede ser invertido en zonas que necesiten refuerzo, como la del mediocampo o la del ataque. El club no puede quedarse en la comodidad de la nostalgia, y al mismo tiempo, quedarse sin la competitividad necesaria para seguir ganando títulos. Por eso, la decisión debe ser una mezcla de pasión y racionalidad. Rodrigo sigue teniendo edad, experiencia, prestigio internacional y una trayectoria que muchos grandes clubes valorarían muchísimo. No se trata de sacar a un jugador porque sobra, sino de convertir un activo deportivo enorme en una operación estratégica para mejorar aún más la plantilla. Cuando se habla de la venta de un jugador, la narrativa a menudo se reduce a la pérdida de un jugador querido. Pero en el mundo del fútbol, cada salida es también una oportunidad de crecimiento. Si el club logra una venta exitosa, puede usar el dinero para fichar a un jugador que encaje mejor en su visión táctica y que aporte más a la dinámica del equipo. La experiencia de Rodrigo puede ser un activo valioso para el club, pero también es un activo que, si se vende de manera inteligente, puede ser invertido en la cantera o en fichajes de alto calibre. La clave está en la correcta gestión del dinero y en la visión estratégica que se tenga del futuro del club. Y precisamente ahí aparece la parte de esta historia que puede cambiar completamente el debate. Vender a Rodrigo tendría sentido solo si Florentino utiliza correctamente lo que recibe a cambio. Cuando se analizan las cifras de una gran operación, se ve la oportunidad de invertir en una generación futura. El dinero que se reciba por la venta de Rodrigo no debe quedarse en los libros, sino que debe ser destinado a la renovación de la plantilla, a la compra de jugadores con potencial y a la mejora de las instalaciones del club. Si Florentino decide vender a Rodrigo y usar el dinero de manera estratégica, se convierte en una operación que beneficia al club en su conjunto. Por el contrario, si el dinero no se usa de manera inteligente, la venta se convierte en una pérdida para el club. Por eso, la decisión debe ir acompañada de una planificación estratégica que garantice que el dinero se utilice para mejorar la calidad del equipo. Cuando analizamos cuánto podría representar una gran operación, y sobre todo, qué podría hacer el Real Madrid con ese dinero, la posibilidad de vender empieza a parecer mucho más interesante. Porque quizá la verdadera pregunta no sea si Rodrigo todavía tiene calidad para jugar en el Madrid, aunque la respuesta es afirmativa. La verdadera pregunta es otra: ¿es la mejor decisión para el club y para el futuro del equipo? Cuando se analiza la situación, se ve que Rodrigo sigue siendo un jugador valioso, pero el club necesita adaptarse a la dinámica del fútbol moderno, donde la juventud, la velocidad y la versatilidad son clave. Si se vende a Rodrigo y se invierte el dinero en fichajes estratégicos, el club puede fortalecer la plantilla y seguir compitiendo en la máxima categoría. Por eso la decisión no se reduce a un simple dilema sentimental, sino a una evaluación completa del valor del jugador en el contexto del club y del mercado. ¿Puede el Real Madrid convertirse en un equipo todavía mejor utilizando el valor de Rodrigo de otra manera? Esa respuesta puede terminar definiendo su futuro, y la magnitud de la decisión trasciende las simples cifras de mercado. Cuando hablamos de un jugador como Rodrigo, no estamos hablando solo de un número en el balance de la nómina, sino de un elemento que puede actuar como catalizador o como fricción dentro de la estructura del club. En la actualidad, el club se encuentra en una encrucijada que exige una reflexión profunda y estratégica. Para comprender la importancia de esta decisión, es esencial mirar no solo lo que perdería el Real al desprenderse de Rodrigo, sino también lo que ganaría con el dinero de esa operación. El club no debe quedar atrapado en la ilusión de que la mera posesión de un jugador de alto perfil es suficiente. La verdadera ganancia radica en la flexibilidad financiera que se abre al vender. Si Rodrigo regresa, recupera su nivel y demuestra que físicamente está preparado para competir, esa sería una magnífica noticia para todos los aficionados, para la dirección técnica y para la propia identidad del club. La noticia de un regreso de la talla de Rodrigo sería como un rayo de luz que ilumina la senda del equipo, pero a la vez, lo coloca en una posición mucho más fuerte en el mercado. Florentino Pérez, siempre atento a la dinámica del mercado, no tendría ninguna necesidad de vender con urgencia. Podría negociar con la seguridad de contar con un futbolista de 25 años con experiencia en la élite, acostumbrado a jugar partidos gigantes y con un currículum que muy pocos atacantes de su edad pueden presentar. La idea de que el club se quede sin su potencial ofensivo se convierte en un riesgo calculado. El equipo puede seguir siendo competitivo con un reparto de talentos, pero la ausencia de una figura que aporte calidad y experiencia en la zona de gol puede resultar en una pérdida de oportunidades. En este escenario, la postura que adopto es muy clara. Si aparece una oferta realmente importante, la aceptaría porque el Madrid ya tiene muchísimo talento ofensivo. No tiene sentido acumular grandes jugadores simplemente porque tienen calidad. Una plantilla también necesita equilibrio, necesita jerarquías claras y, sobre todo, necesita futbolistas que encajen exactamente en lo que Merino quiere construir.
El director técnico Merino ha manifestado su visión de un equipo que juegue con rapidez, con presión alta y con la capacidad de romper líneas defensivas. Si Rodrigo, en la práctica, termina siendo una alternativa y no un titular indiscutible, ¿tiene sentido mantener bloqueado un activo de enorme valor económico? Para mí no. Aquí aparece algo fundamental. Vender bien también es fichar bien. Si Florentino consigue transformar a Rodrigo en una gran cantidad de dinero, esos recursos pueden utilizarse para reforzar otra posición. La realidad del mercado futbolístico actual exige que cada euro se invierta con precisión, y la posibilidad de destinar esos fondos a la adquisición de un mediocampista de gran visión o a la firma de un delantero de calidad superior, puede ser la diferencia entre un título y una final. El Real Madrid siempre ha sabido cómo convertir los desafíos en oportunidades, y la venta o el retorno de Rodrigo debe ser vista con la misma mirada estratégica. No se trata de dejar de lado a un jugador por miedo a perder su potencial, se trata de comprender que el club necesita un equilibrio que permita a Merino desplegar su proyecto sin restricciones financieras. Si la oferta es sólida, no solo se gana en términos económicos, sino que se abre la posibilidad de contratar a un jugador que aporte a la dinámica del equipo, que se adapte a la filosofía de juego y que esté dispuesto a asumir un papel fundamental. En la vida real, la historia del club nos recuerda que cada decisión tiene consecuencias. El caso de la venta de un jugador clave se ha visto reflejado en otras épocas, donde la falta de una gestión adecuada del flujo de recursos llevó a la pérdida de una era dorada. Por eso, la pregunta no es si el Real Madrid puede ser mejor con Rodrigo, sino si el club puede ser mejor sin él, aprovechando el valor que él representa. El futuro del Real Madrid está en la capacidad de adaptarse, de valorar cada pieza de su rompecabezas con la misma atención y de decidir en el momento adecuado. El club no solo debe preguntarse qué pierde si lo vende, sino también qué gana con el dinero de esa operación. Esa es la verdadera esencia de la gestión deportiva en la era moderna, convertir la pasión en una estrategia sólida, donde cada decisión, cada transferencia, se traduzca en una ventaja competitiva. Con Rodrigo, el club tiene la oportunidad de redefinir su rumbo, de reforzar su plantilla con nuevos talentos, y de consolidarse como la potencia que siempre ha deseado ser.